Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. ¿Alguien puede dar testimonio de la presencia del Espíritu Santo hoy? No solamente el Espíritu Santo trae libertad, el Espíritu Santo trae paz, trae gozo. Y si tú en esta mañana venías con alguna aflicción, con alguna situación complicada, estás en el lugar correcto. Has llegado a buscar a un Dios todopoderoso. Amén. Damos gracias a Dios por su gracia, por su misericordia. 16 de enero del 2022. ¿Tú te imaginabas algún día estar aquí? Yo creo que no. Ni yo me lo imaginaba. Yo no sé qué estoy haciendo aquí. Bueno, sí sé lo que estoy haciendo aquí. ¿Y sabes por qué? Hoy vamos a hablar un poco acerca de mantenernos enfocados. ¿Hay alguien más que nos falte aquí adentro? Quiero empezar con todos. Somos de los de la casa. Entonces me gustaría empezar que estuviéramos todos. ¿A dónde fue el lado? ¿Quién ha escuchado frases en libros motivacionales? ¿Ha leído frases en libros motivacionales? Yo me acuerdo que había una revista, se me viene a la memoria, una revista del Reader Science o Reader Digest. ¿Alguien la escuchó? ¿Alguien la vio? Pues de mi tiempo, ¿sí? Siempre venía una historia, siempre venía un anuncio y abajo siempre venía una reflexión. ¿Se acuerdan? Una reflexión pequeñita, grande, no sé. Me gustaba a mí leer esas reflexiones. Por eso hoy yo quiero empezar con unas reflexiones. Pero no sé si te ha pasado a ti que ahora que tú conoces de la palabra, todo lo que lees, lo que escuchas, lo que ves, hasta la película esa de Spider-Man, la relacionas tú con algo espiritual, ¿cierto? Entonces todas las frases y todas las palabras que tú encuentres en una revista, en una frase que el mundo nos da, siempre la relacionamos nosotros, los que ya somos espirituales, y te hablo porque tú ya eres de casa, lo relacionamos con la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de estar bien enfocados. Y quiero empezar con esto. 3 frases. La primera, dice: no cuentes los días, haz que los días cuenten. No cuentes los días, haz que los días cuenten. Mira este hermoso día que Dios nos ha regalado, con fresco, con aire, y venimos a la presencia de Dios y sientes la presencia de Dios. Por eso, haz que los días cuenten. No cuenten los días. Ya estamos a 16 de enero. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice: no te afanes por el día de mañana. No te afanes por ese día que aún no llega. Mejor concéntrate en el día de hoy. Cada día trae su propio afán. Amén. Amén. Cuando nosotros aprendemos a vivir conforme a la palabra, ya nuestra mirada no debe de estar en las cosas del mundo. No cuenten los días. Mejor haz que los días cuenten. Abraza, ama, perdona, reconcíliate, esfuérzate y sé valiente. Amén. Número 2, asegúrate, fíjate bien, asegúrate de que tu peor enemigo no viva entre tus 2 oídos. Amén.
Yo sé que hoy te levantaste y dijiste, hoy voy a ir a la iglesia, hoy voy a adorar a Dios, hoy voy a levantar mis manos, hoy voy a entregarle todo lo que yo tengo, y empezaste a pensar lo bueno. ¿Es correcto? Asegúrate de que tu peor enemigo no vive entre tus dos oídos. ¿Qué es esto? ¿Qué hay entre nuestros dos oídos? El cerebro, la mente, los pensamientos. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de llevar nuestros pensamientos cautivos a la mente de Cristo. Sus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos. ¿Y quién es el apóstol Pablo el que dice? Pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo de buen nombre, en todo lo amable. En esto pensar. Así que, iglesia, hay otra frase que me gustaría compartir contigo y dice así: la felicidad no es algo hecho, proviene de tus propias acciones. Muchos de nosotros vivimos nuestra vida buscando la plenitud, buscando ser felices, buscando ser prósperos, buscando. Pero la felicidad, dice este refrán, no es algo hecho, no está hecho. Proviene de las acciones que hacemos todos los días. Ahora, ¿qué dice la palabra? La palabra de Dios dice que no pongas tu mirada en las cosas terrenales. Ahí no está la felicidad, te cuento. Ni en los lujos, ni en las propiedades, ni en el carro. Ahí no está la felicidad. La felicidad, la verdadera felicidad, la vamos a encontrar cuando pongas tu mirada en las cosas eternas. En las cosas de Dios. Jesús nos promete, y es una promesa que viene de parte de Dios: yo he venido para darte una vida buena y abundante. Así es de que no pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales. ¿En dónde vamos a poner nuestra mirada este año? Llevamos 16 días de este mes, de este año. ¿En dónde has puesto tu mirada en estos días? Porque a partir del 1 de enero podemos decir todos muchos borrón y cuenta nueva. Y ya Dios te permitió caminar sobre el agua. ¿Te das cuenta que ya Dios te permitió caminar estos primeros 16 días? Y te digo algo, tú ya estás caminando sobre algo sobrenatural. Amén. Porque no es natural que nosotros estemos aquí. Lo natural hubiera sido que hubieran fallecido, que hubiéramos tenido, pero hoy estás viviendo algo sobrenatural. Amén. Así es de que en este tiempo que llevamos viviendo estos 16 días de este nuevo año, ¿en dónde estás poniendo tu mirada? ¿Sobre quién te estás enfocando? La palabra de Dios dice en el Salmo 25, capítulo 25, versículo 15, es David hablando. Ese David siempre andaba, si no en persecución, andaba metido en broncas, siempre andaba, y ¿sabes qué? Él reconoce y dice: ande donde ande, esté como esté, sea como sea, me porte como me porte, dice, siempre dirijo a ti mis ojos. ¿Nada más los domingos? ¿Los miércoles? ¿El fin de semana? ¡No! Siempre dirijo a ti mis ojos. ¿Por qué? Dice, pues solo tú puedes librarme de todo peligro. ¡Wow! Solo Dios. Y yo creo que a ti te ha pasado como a mí muchas ocasiones. Cuando nos vemos ya en la situación más complicada, en la salud, en la economía, en problemas familiares, solo tú, Señor, puedes librarme. Solo tú. ¿En dónde estás enfocado? Hoy vamos a ver acerca de enfocados en el propósito. Ese es el tema. Enfocarnos en el propósito. ¿Amén? Así es de que no he empezado todavía. Así es de que agárrate. Agárrate tu compañero. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Mateo capítulo 22. Y quiero leerlo completo.
14, versículo 22 al 33. Enfocados. Dile al que está a tu lado, enfócate. Enfócate. Pon tu mirada en Jesús. Después de esto, dice la palabra, Jesús ordenó a los discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Di conmigo, yo me quedaré aquí para despedir a la gente. Jesús se quedó a despedir a la gente. ¿Sabes cuántos había en ese momento ahí? Venían de la multiplicación de los panes y los peces, ¿sí o no? Venían de hacer milagros, venían de hacer señales y prodigios. Y la gente, había miles de personas. Y dice que Jesús despidió a los discípulos y Él se quedó a despedir a la gente. ¿Sabes por qué los pastores nos tenemos que quedar hasta que se vaya la última gente? Porque tenemos que cumplir con ese mandato. Ese es el enfoque. Aquí vamos a ver en esta historia, vamos a ver a dos personas, una enfocada y una desenfocada. Jesús, enfocado en el propósito. Yo no me voy de aquí, yo no me muevo hasta no despedir a la última persona. Porque mi Padre me mandó a predicar el Evangelio. Mi Padre me mandó a que cuidara al rebaño. Mi Padre me mandó. Él estaba enfocado. Yo me quedaré aquí. Cuando toda la gente se había ido, Jesús se fue a dormir. Se fue a comer. Jesús, ¿a dónde se fue Jesús? Jesús subió solo a un cerro para orar. Yo espero que tú en tu diario vivir, después de tu actividad, después de tu trabajo, de tu jornada laboral, tú llegues a los pies de Cristo, que tú llegues a buscar de Dios. ¿Y por qué? Jesús, siendo hijo de Dios, todavía después de una jornada laboral, en la tarde ya casi la noche, no se fue a descansar, no se fue a comer. Él fue a orarle al Padre, a decirle: Señor, terminé mi jornada laboral. ¿Cómo viste a Pedrito, a Juanito? ¿Cómo ves el problema que traes? Vamos a ayudarlo, Señor. Mira, o sea, ¿qué puede decirle a Dios? Ayúdame. No sé. ¿Qué pasa tú? ¿Qué es lo que haces tú al terminar tu jornada laboral? Jesús estaba enfocado, sabía que tenía un trabajo, sí, pero también sabía que tenía una responsabilidad delante del Padre. Y solamente el Padre podía ayudarle, como solamente te puede ayudar a ti y a mí. Y ahí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. La barca, iban los discípulos, ¿se acuerdan? Ya los había enviado, allá iban los discípulos ya. Navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. ¿Quién ha caminado así? ¿Quién ha navegado así? ¿Has navegado durante los últimos años donde los vientos te han golpeado, donde la tormenta parece que te va a ahogar, donde te parece que te vas a hundir? Pero te tengo una noticia: estás en la iglesia hoy, vivo, sano, porque has puesto tu mirada en Jesús. Dice que todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. En otra versión, o es en esa versión donde dice que era la cuarta vigilia de la noche. ¿A qué hora es la cuarta vigilia de la noche, iglesia? De las 3 a las 6 de la mañana. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Tú quieres ver cosas sobrenaturales? ¿Tú quieres ver la manifestación de Dios en tu vida? Despiértate temprano, búscalo a Él de madrugada, porque Él se manifiesta en la cuarta vigilia de la noche. ¡Wow! Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! No creas que es un fantasma. No pierdas tu mirada. Es Jesús que te está diciendo: no tengas miedo, no tengas miedo, aquí estoy. Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo.
Jesús sabía muy bien el propósito que Dios le había mandado hacer aquí en la tierra. Él estaba totalmente enfocado a cuidar de la gente, a orar al Padre, a estar en los momentos que necesitaban las personas. En ese momento Jesús, te digo una noticia, no llega nunca tarde. Amén. Amén. Nunca llega tarde. Amén. Tú ves los vientos, tú ves las tormentas, tú ves los problemas, tú ves todo y dices, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Enfócate. Él está donde siempre ha estado. Dios sigue siendo Dios. Amén. Amén. Señor, si realmente eres tú. ¿Quién le dijo eso? Pedro. Ay, Pedro. Pedro, acabas de venir de la multiplicación de los panes y los peces. Pedro, acabas de ver cómo Jesús sanó al leproso. Pedro, acabas de ver cómo levantó un paralítico. Pedro, acababa de ver todas las maravillas de Jesús, como tú y como yo. Señor, si realmente eres tú. Una persona desenfocada, ¿será que sea de Dios? ¿Será que venga de Dios esto? No creo. Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. La alabanza decía ahorita, Él nos escucha. Obviamente no va a hacer lo que nosotros queramos. Él va a hacer su voluntad. Él es soberano. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Jesús le dijo, ven, ven. Tú estás aquí con un propósito. No estás por X, por casualidad. Jesús te llamó. Jesús nos llamó a cada uno de nosotros. Y aún jóvenes a ustedes los ha llamado. Jocelyn, Ángel, Geraldine, Aarón, Yasuri. Los jóvenes de nuestra iglesia tienen un llamado de parte de Dios. Quizás tú todavía no lo comprendes. Quizás tú todavía no lo entiendes, pero bendigo tu vida y bendigo la vida de tu madre o de tu padre o de quien te haya traído a la iglesia. De inmediato Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Fíjate, ya Pedro iba caminando sobre el agua. Ya Pedro estaba viendo lo sobrenatural, viviendo en lo sobrenatural. Y tú y yo, en este principio de año, ya empezamos a vivir en lo sobrenatural. Porque ya empezaste a caminar o estás... ¿Cómo estás? Camina, avanza. Pero, maestro, por favor, pero cuando viste la escasez, pero cuando viste la enfermedad, pero cuando viste el problema familiar, pero cuando viste la mala cara, pero cuando viste que no te pagaron, cuando vio la fuerza del viento, ¿qué pasó? Este Pedro se desenfocó y tuvo miedo y ahí mismo empezó a hundirse. El miedo te hace que te hundas. Te desenfocas. Ahí empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. ¿Y qué te dice Jesús? Cuando tú clamas a Él, clama a mí y yo te responderé. Yo escucharé. Pero cuando sintió la fuerza del viento tuvo miedo y ahí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, ¿tú confías muy poco en mí? Rosy, ¿tú confías muy poco en Jesús? Ingrid, Ángel, ¿qué tanto confías tú en Dios? ¿Qué tanto confías en Jesús? Porque Él siempre está dispuesto a tenderte la mano, a levantarte, a sacarte, a restaurarte, a perdonarte. Él siempre está ahí. Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? No dudes. Y hoy le voy a hablar a las sillas vacías, si tú quieres, no dudes. Ellos dudaron. Están dudando del poder de Dios. Pierden el enfoque, pierden la vista, quitan la vista de Jesús y prefieren quedarse un día en casa, en cama.
En cuanto los dos subieron a la barca, mira, cuando Jesús sube a tu vida, cuando tú en verdad aceptas a Jesús y dices, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, cuando Jesús sube a tu barca, dice que el viento dejó de soplar. Amén. Ay, Señor, cuando tú subes a Jesús a tu vida, podrán venir vientos, tormentas, aflicciones, enfermedades, escasez, llámale como tú quieras llamarle. Ansiedad, depresión, amargura, resentimiento, odio. ¿Qué es lo que tú quieres? Que Jesús te ayude. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron, es verdad, tú eres el Hijo de Dios. ¿A quién reconoces tú hoy? Jesús tenía muy claro el propósito de venir aquí a esta tierra. La pregunta es, ¿tú eres como Jesús o eres como Pedro? Son dos formas diferentes. Tenemos que estar enfocados en el propósito en este año, iglesia. ¿Cuántas cosas de las que te propusiste el año pasado o el antepasado ya lograste? ¿Cuántas cosas de los sueños, de los anhelos que tuviste hace 3, 4, ayer, antier, no sé, ya se cumplieron? Joven, ¿cuántas cosas ya lograste? ¿Ya pasaste el examen? ¿Ya lograste ser un mejor hijo? ¿Ya tuviste ese resultado que querías? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué ha pasado? ¿Ya corregiste esa forma, ese carácter? ¿Ya lograste que tu casa esté en paz, que tu negocio sea próspero, que tu familia esté tranquila, que tu matrimonio funcione correctamente? ¿Qué ha pasado contigo mismo? ¿En verdad ya cambiaste? ¿Ya dejaste ese viejo hombre o esa vieja mujer? Si tu respuesta es negativa, es porque te faltó enfocarte. Te ha faltado enfocarte. Toda nuestra vida está llena de retos, de sueños, de anhelos. ¿Quién no tiene sueños aquí? Yo creo que sí. A mí me vino a la memoria. No está aquí, voy a aprovechar para decirlo para que no crea que lo voy a meter. Pero un día alguien dijo, ¡ay! Ya me veo al lado tuyo trabajando. Ponía y ponen a veces la vista en las cosas terrenales. Pero cuando yo los veo aquí arriba y digo, ¡wow! Yo prefiero verlos aquí adorando a Dios. Levantando sus manos, porque eso es lo que vale la pena. Eso es lo eterno. Que vengas, que le rindas a Dios tu vida. Es necesario que aprendamos, iglesia, todos los días de nuestros errores, de nuestros aciertos, pero sobre todo de nuestras buenas decisiones, de esas decisiones que van a cumplir el plan perfecto de parte de Dios. Tener un enfoque correcto en lo que deseamos, soñamos o anhelamos. Tener un enfoque correcto en lo que soñamos, anhelamos o deseamos. El enfoque correcto, ya sea con tu familia, con tu matrimonio, con tu trabajo, con tus proyectos, con tus sueños. ¿Sabes qué es lo que significa enfoque? Enfocar, estar enfocado. ¿Qué significa? Enfocado significa ubicado. Significa concentrado. Y también significa determinado. Ubicado. ¿En dónde estás ubicado tú? ¿Tu vida ahora depende de la palabra de Dios? ¿Estás ubicado en la palabra de Dios? ¿O todavía das un paso para adelante y 2 para atrás? ¿Eres frío o eres caliente? ¿Cómo estás? ¿Estás ubicado? ¿Estás bien concentrado? Tu mente, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu están concentrados en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en la voluntad de Dios. Tu vida está determinada que tú ahora eres un hijo de Dios, eres un creyente, eres nación santa, eres pueblo escogido por Dios, eres la luz del mundo. ¿Estás determinado a seguir en ese caminar? Amén. Yo espero que sí. Hoy, sin temor a equivocarme, te puedo decir que la situación que estás viviendo actualmente en cualquier área de tu vida es la consecuencia del enfoque o del desenfoque que has tenido. Todo lo que estás viviendo hoy,
Si estuviste ubicado, si te concentraste, si fuiste determinado en lo que hiciste el año pasado, el antepasado en tu vida, y te dejaste guiar por la palabra de Dios, hoy puedes estar satisfecho y en paz. Amén. Y si no, todo lo contrario. No hay paz en tu corazón. Tienes miedo, desesperación, dudas. ¿Será? Hay una frase que a mí me marcó mucho. Dice, si tú hoy haces un alto en tu camino y te das cuenta que no tienes lo que creías tener y no has hecho lo que pensabas que ibas a hacer en este tiempo, quizás el problema no está en las circunstancias, en lo que ha pasado alrededor de tu vida. Quizás el problema está en quién has puesto tu mirada, en qué has enfocado, a quién has seguido, en quién has confiado, en tu capacidad, en tu dinero, en tus talentos, en tus vecinos, en quién has confiado. Yo tengo un testimonio muy fuerte. Bueno, tengo 2 testimonios. Y yo creo que los he compartido muchas veces porque es parte de mi vida. Cuando tú estés aquí, tú compartes el tuyo, ¿va? Pero yo voy a compartir los que yo tengo porque son los únicos que... No son los únicos, pero son los que han transformado mi vida. Ustedes saben que yo tengo una hermosa mujer. No es fácil tener una hermosa mujer. Métele lana. Hay que meterle lana porque todo lo que vale la pena en esta vida cuesta. Y a mí me ha costado. Me ha costado, pero estoy enfocado. Un día yo le pedí que se casara conmigo y ella aceptó sin chistar, pues. Pero ¿sabes qué? Porque vio a un hombre ubicado, vio a un hombre concentrado, vio a un hombre determinado a casarse con ella. Yo no fui a ver si se podía. Yo fui porque se podía. Yo tenía con que sí o no. Porque cuando hay. Cuando yo decidí eso, yo dije, vamos, adelante. Ubicado, concentrado en que yo tenía que mantener a esta mujer, a darle. No, yo no busco. Mira, cuando tú busques que alguien te haga feliz, estás mal. Tú tienes que buscar hacer feliz a alguien, no que alguien te haga feliz a ti. No puedes dar algo que no tienes. Entonces yo determiné de darle mi vida a esta mujer, pero me estaba enfocando mal. Mi enfoque era en darle casa, carro, comida, vestido. ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué te falta, mujer? No sé, pero no estoy bien. Algo me falta. ¿Y sabes qué? Nos faltaba enfocarnos. Una vez que nos enfocamos, una vez que determinamos, una vez que nos ubicamos en el propósito de Dios, ahí fue donde empezó en verdad la vida en matrimonio, la vida en pareja, la verdadera vida, esa vida que todos quisieran y que todos anhelamos. Amén. Amén. Gracias a Dios. Hoy más que nunca entendemos ahora que en estos años, 30 años de matrimonio que tenemos, Dios está cumpliendo su propósito en nuestra vida. Porque ¿sabes qué? El problema es ese, que muchos no entendemos y no estamos conscientes del propósito de Dios en nuestra vida. Y cuando tú no conoces a dónde vas, ahí estás. Ahí estás exactamente. Sin obtener lo que tú pensabas obtener. Sin estar donde tú quisieras estar. Mateo capítulo 6, versículo 33 nos lo dice claramente. Yo dije, ¿quién traía eso de los niños? ¿Quién lo traía? Yo dije, este ya me está... ¿Dónde vio la prédica este chavo?
O sea, ¿por qué están viendo eso? Lo más importante, lo más importante, repítelo, lo más importante. Lo más importante. Otra vez, lo más importante. Lo más importante. Dice, ¿es tu familia? ¿Es tu casa? ¿Tu trabajo? ¿Tu esposo? Ah, ya sé, tus hijos, eso es lo más importante. Porque muchos ponen a sus hijos como lo más importante. Porque muchos ponen su trabajo como lo más importante. Porque muchos ponen su vida como lo más importante. Pero la palabra de Dios dice que lo más importante es que reconozcan a Dios como su único rey. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú pones tu mirada en Jesús, cuando tú determinas en tu corazón, cuando te ubicas, cuando dices, sí, yo razono, yo pienso, yo estoy concentrado en que lo más importante en mi vida es Dios, dice, y que hagan lo que Él les pide. Ahí ya son otros 20 pesos. Tú podrás estar concentrado, tú vienes a la iglesia, levantas tus manos, colaboras, vienes al taller, o sea, pero haces lo que Él te pide. Cuando juntamos esas dos cosas, cuando tú unes esas dos partes y dices, Dios es lo más importante para mí, no mi cama, no mi sueño, no mis hijos, no mis recursos, no mis talentos, no lo que yo quiero. Lo más importante es lo que Dios quiere para mí. Y cuando tú unes eso con lo que dice la palabra, que ahora tú eres un hacedor de la palabra, que ahora tú haces lo que Él te dice, dice la palabra que Dios, ¿quién? Dios les dará a su tiempo todo. Dice todo. Dice ahí, todo lo que necesite. ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué necesitas? ¿Ropa? ¿Calzado? ¿Qué necesitas? ¿Paz? ¿Tranquilidad? ¿Armonía? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas en tu vida? Porque Él dice que Él te va a dar todo. Pero lo tienes que reconocer como su Dios y tienes que hacer lo que Él te diga. Angelito. Amén. Enfocados en Jesús, no en una religión. Enfócate en Jesús, obedece su palabra y dice que Él nos va a dar todo lo que necesitemos. Ah, pero yo hoy necesito un carro, Señor. Hoy necesito un carro, Señor, y ya oré a ti, ya doblé mis rodillas, ya. En tu tiempo, papá. En tu tiempo, papá. Amén. Mientras tanto, sigue caminando, sigue avanzando. ¿Tú conoces el propósito de Dios para tu vida? ¿Conoces cuál es el propósito? ¿En verdad lo conoces? ¿Sabes tú? Iglesia, ¿sabes tú el propósito para Dios para tu vida? Muchos no lo conocemos. Yo no lo conocía. ¿Sabes cuál es el propósito de tu vida? Te lo voy a decir. Y no me lo reveló ni carne ni sangre. Es necesario que conozcas el propósito en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Es necesario. Mira, Dios nos ha creado para vivir una vida agradable para Él. Agradable para Él. Pregúntate, mi vida contra tu vida, y no me vas a ganar. Ah, no sé si me dicen. Esa era del gallero. Mi vida contra tu vida y no me vas a ganar. No, tu vida es agradable para Dios. Es agradable para Dios. Porque ese es el propósito de Dios. Que tu vida, que mi vida sea agradable para Él. Dice la palabra que todo lo que hagamos sea para glorificar el nombre de Dios. Que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de Él. Amén. Mira, el propósito de Dios para nuestra vida no es que esté mal. El propósito de Dios es mucho más que una carrera profesional. El propósito de Dios es más que una aspiración política, una aspiración económica. El propósito de Dios es más que una posición, dinero, fama, fortuna, bienes, propiedades. Muchos andan construyendo casas y haciendo terrenos y comprando.
Ese no es el propósito de Dios para tu vida. Si tú pones a Dios primero, dice que Él va a añadir todas las demás cosas. Amén. Todo esto vendrá por añadidura, dice la palabra. Ahora, ¿quieres conocer el propósito de Dios para tu vida? Número 1, que desarrolles todos tus dones y tus talentos en su reino y los pongas a trabajar en el área donde tú te desarrolles. Dones y talentos que tú tengas, desarróllalos en el reino de Dios y en el área donde tú te desenvuelves, en tu casa, en tu escuela, en tu negocio, con tus clientes, en donde tú te desarrolles. Ahí, lo que Dios te ha dado. Número 2, que seamos de bendición para otras personas. Amén. Que mostremos el amor de Jesús hacia otras personas. Yo bendigo tu vida porque yo sé que tú trabajas en el reino, que tú te esfuerzas todos los días por predicar su evangelio, por hablarle a una persona de Dios, por invitarlos a la iglesia. Eso espero, que todos los días no bajemos la guardia y estés enfocado en decirle, en hablarle, en invitar a la persona que tú veas al lado. Seamos de bendición para otras personas. Lo que de gracia has recibido, de gracia lo tienes que compartir. Número 3, el propósito de Dios en nuestra vida es que nadie se pierda. Escucha, que nadie se pierda. Ve, predica, háblale de Dios. ¿Es su voluntad que Él venga a la iglesia? Claro. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. ¿Qué debo de hacer? Ahora, pastor, pero ¿cómo le hago? Porque yo tengo tantos problemas y luego a veces tengo tantas situaciones que me desenfoco. Ok, perfecto. Todo nos pasa. A Pedro le pasó. ¿Te imaginas a un Pedro desenfocado cuando vio la multiplicación de los panes y los peces? Acababan de venir de ahí. O sea, ¿tú crees que Pedro no podía haber pensado, wow, tengo a un Dios todopoderoso, es el Hijo de Dios y está con, yo estoy ahí al lado de Él. Él puede hacer todo. Se desenfocó. ¿Qué puedo hacer yo para mantenerme enfocado? Mantente activo en las cosas del reino. Amén. Involúcrate en las cosas del reino. Las actividades de la iglesia. Todo lo que hacemos aquí, escúchame, todo lo que hacemos aquí tiene un propósito eterno. Amén. No lo hacemos para darle gusto al hombre. No lo hacemos por nuestro propio beneficio, no. Lo hacemos porque queremos agradar a Dios. Amén. Así es de que participa en la obra, las vigilias, los ayunos, participa en la obra. Apáguenme ese teléfono, por favor. Participa en la obra antes de perseguir todo lo demás. ¿Qué sucede cuando nos enfocamos en el propósito de Dios? Ahora te voy a decir qué es lo que vas a obtener. ¿Qué sucede? ¿Qué va a pasar en tu vida cuando te enfoques en los propósitos de Dios? Número 1, fíjate bien, ahí te va. Satanás no va a poder hacerte caer, ni los dardos que él lanza luego te van a poder hacer efecto a ti. Ah, Señor, ¿sabes por qué? Porque cuando tú caminas enfocado, cuando tú caminas ubicado, cuando tú caminas consciente y determinado en que tú le sirves al Dios Todopoderoso, amén, todos los días vas a aprender a vestirte con la armadura de Dios. Amén. Ah, Señor. Y cuando un soldado sale a la guerra armado con su fusil, cargado con su escudo, ningún dardo del enemigo puede hacerte daño. Amén. Ningún dardo. Cuando tú te pones la coraza de la justicia, cuando tú te ciñes con el cinturón de la verdad, cuando te calzas con el apresto del evangelio, cuando llevas tu escudo de la fe, no, nada me va a mover a mí. Cuando usas el casco de la salvación para librar tus pensamientos, todo lo que ves, todo lo que observas, que no afecten tus pensamientos, cuando sales con tu espada, en el nombre de Jesús. No soy yo, es el que va delante de mí. Amén. Amén. Así es de que esa es una forma en la que podemos vivir enfocados y cumpliendo con el propósito de Dios. Número 2, tus decisiones van a ser correctas. Ay, cuántas veces no te has equivocado. Pedro, ven, Pedro, ven, camina. Ahí voy, Señor, gracias. Y empezaste a ver las cosas que no tenías que ver. Empezaste a hacer cosas, a tomar decisiones que no eran correctas. Tus decisiones deben de ser correctas, van a ser correctas cuando tú estás enfocado en el propósito de Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 3.
Pon todo en las manos del Señor. Deja en manos de Dios todo lo que haces. Y tus proyectos se harán realidad. ¡Ja! Cuando yo dije, esta mujer se va, ¡oh! ¿Y qué voy a hacer? La casa, el negocio, el carro, ¿de qué me sirve todo eso? Mis hijos, ¿qué van a hacer mis hijos? Había puesto las cosas en manos de mi capacidad, de mi voluntad, de lo que yo pensaba, de lo que yo creía, porque yo soy Juan Camaney, porque yo soy ingeniero electromecánico, ya lo he dicho muchas veces, egresado del glorioso Instituto Tecnológico. Yo soy. Había puesto las manos, había puesto las cosas, mi matrimonio, mi negocio, mis hijos, mi familia, en las manos equivocadas. Cuando aprendimos a ponerlas en las manos de Dios, el Señor nos ayudó. Cuando tú pones todas tus obras y tus proyectos en las manos de Dios, Él te va a ayudar a cumplirlos. Amén. Amén. Número 3. Puertas son abiertas en todas las áreas de tu vida. Cuando tú te enfocas en el propósito de Dios, puertas son abiertas en las áreas de tu vida. Ya lo dice Mateo. O sea, Mateo en la palabra, el Evangelio de Mateo. No Mateo el vecino, no. Lo dice la Biblia en el Evangelio de Mateo 6:33 y lo acabamos de leer. Ponlo en TLA, porque otra vez quiero que tú lo leas. Lo más importante es que reconozcas a Dios como tu único Rey y que hagan lo que Él les pide. Y Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Él va a abrir puertas, Él te va a ayudar, Él te va a levantar cuando tú hagas su voluntad. Amén. Número 4. Cuando tú estás enfocado en el propósito de Dios, mira, me impacta porque ¿sabes qué? Hay formas de vivir. ¿Sí o no? Hay formas de vivir. No te estoy diciendo que una persona humilde no tiene una buena forma de vivir. Claro que tiene una buena forma de vivir. A veces viven mejor que los que tienen recursos. Pero dice la Biblia que nosotros cuando caminamos, cuando nos enfocamos en el propósito de Dios, vamos a vivir en la gloria y en la plenitud de Dios. Y el reino de Dios va a ser establecido en tu vida, va a ser establecido en tu matrimonio, va a ser establecido en tu casa. Amén. Cuando tú vives enfocado en el propósito de Dios. ¿Sabes quién nos cuenta una historia? Y me impresiona a mí esta historia. Vivirás en la gloria y en la plenitud de Dios. Daniel capítulo 3 versículo 26 y 29 y ya termino. ¿Quién no se sabe esa historia? 3 jóvenes. Jocelyn, Ángel y Yasuri, porque Geraldine está ocupada en la computadora. Sadrach, Mesach y Abednego. 3 jóvenes. 3 jóvenes que fueron elegidos por Dios. 3 jóvenes que tenían bien determinada y puesta su mirada en Jesús, en Dios, en el Dios Todopoderoso. Nabucodonosor se acercó al horno lo que más pudo, dice, se acercó al horno lo que más pudo y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, ¿servidores de quién? Del Dios Altísimo. Salgan de ahí. Sal de ahí, joven. Sal del lugar donde te han cautivado, donde te han oprimido. Sadrach, Mesach y Abednego salieron de ese horno. ¿Sabes por qué? Dice, léanlo bien, yo no me lo voy a parafrasear. ¿Sabes por qué salieron de ahí? Dice Nabucodonosor: oye, ¿le subiste a más grados al horno ese? Sí, patrón, normalmente son 500 grados, pero le subimos a 800. Ay, oye, ¿y por qué yo veo ahí? No 3, hay 4 personas allá adentro del horno. Cuando tú eres obediente a Dios, cuando tú pones tu mirada en Dios, cuando tú te enfocas en las cosas de Jesús, Él nunca te va a dejar solo. Amén. Estés donde estés, en el horno en el que te encuentres, aunque le suban la temperatura, aunque sea más la aflicción, aunque sea más el odio, el rencor que te muestran, la indiferencia. Yo no sé que estés viviendo en ese horno, pero si tú eres obediente a la palabra de Dios,
Abed, Sadrach, Mesach y Abed-Nego eran servidores del Dios Altísimo, dice. Amén. Y Nabucodonosor, ¿y quién es ese otro que está ahí con ellos? Porque yo veo 4. ¿Quién está contigo? Dios está contigo. Él siempre va a estar dispuesto para tomarte de la mano y levantarte, para cubrirte, para protegerte. Dice que salieron del horno de fuego sin ser dañados, sin daño alguno. Dice que no se les quemó la piel, ni el pelo, y ni siquiera su ropa olía quemado. Eso le pasa a los hijos de Dios, a todos aquellos que estamos enfocados en el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Y sabes qué es lo más glorioso? Tú estás hoy aquí porque Dios tiene un propósito con tu vida, pero también tiene un propósito con todos aquellos que nos rodean. El rey dijo: wow, el Dios que los acompaña es un Dios poderoso. Y a partir de ahí dice: no hay otro Dios que pueda hacer lo que el Dios de estos jóvenes ha hecho. Por lo tanto, ordeno que quien hable mal de este Dios sea cortado en pedazos y que su casa se convierta en un basurero. No me importa de dónde sea ni qué idioma hable. Las personas que están a tu alrededor y que ven las maravillas, los milagros, los prodigios que Dios hace contigo van a decir: wow, el Dios que acompaña a esta mujer, el Dios que acompaña a esta familia, el Dios que acompaña a este matrimonio es grande, es grande. Sadrach, Mesach y Abed-Nego vivían enfocados. Jóvenes, mujeres, varones que estamos hoy aquí, tenemos que vivir enfocados en Jesús, en servirlo, en obedecerlo solamente a Él. De lo contrario, ¿qué pasa cuando te desenfocas? Porque muchos a veces nos desenfocamos. Muchos perdemos de vista al Creador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pon en la administración. Y empezamos a desobedecer. Nos contaminamos del pecado. Sadrach, Mesach y Abed-Nego se mantuvieron firmes y decidieron no comer lo que les estaban ofreciendo. No comas lo que te ofrece el mundo. No comas, no pienses, no te mezcles con las cosas del mundo. Mantente firme, mantén enfocada tu mirada. Cuando tú te desenfocas, viene la desobediencia, viene el temor, viene la duda y se paralizan las bendiciones. Hacen que miren las circunstancias, empiezas a poner tu mirada en la tormenta, en el viento. Y esa falta de fe cauteriza. No tengan miedo. Permanece. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo.